Bueno, sacamos al Cornejo de la galera, podríamos decir así, ¿no? Muy bueno. Qué bueno. Sacamos al Muy Cornejo bueno, de la muy galera, ¿sí? Y metimos la Creo mano. que no está acostumbrado. Me comentaron que está muy nervioso. Ah, sí, ¿por Gente qué? de Mendoza. Porque no está acostumbrado ¿A qué no está acostumbrado? a que lo expongan, a que se digan cosas de él. Está todo muy blindado. Cornejo, bienvenido a la selva, de la No, política, bueno, del pero periodismo. no ¿qué está querés? acostumbrado. Menos un programa tan importante. Bueno, lo lamento. Bueno, a ver, en base a la investigación que realizó un medio local y que luego nosotros aquí en Argenzuela le dimos repercusión nacional, ¿Lo contactaste a ese medio local ahora cómo lo está pasando? hablamos esta mañana. No, por eso ¿Está está todo todo bien? Producción, por ahora, de Todo bien. momento, está Bueno, todo bien, Cuídalo y saludalo y si necesita algo que nos avise. porque lo que ocurrió justamente es que un abogado que tiene actuación política, es una persona muy reconocida en la provincia de Mendoza y tiene actuación política, es opositor allí en la provincia de Mendoza, se llama Alfredo Guevara Escayola. Yo tengo Alfredo ahí, Parece que fue una Alfredo... obra de Alfredo, boludo. qué sé yo. ¿Dónde naciste en Mendoza? ¿Cómo te llamas? Alfredo. Pero dale. Hacen fettuccini. Sí. Acaba de presentar una denuncia, si quieren vamos a repasar, de esto que es el Vendimia Gate. Vendime ahí. Es decir, que lo han denunciado formalmente y no solo a Alfredo Cornejo. Mirá, Ahí está. en legal forma vengo a formular denuncia a fin de que se investigue el delito de malversación de caudales públicos, Ah, no, mira. artículo 260 del Código Penal, en la que habrían incurrido los funcionarios públicos Alfredo Cornejo, senador nacional, Rodolfo Suárez, Ah, entró gobernador. gobernador de la provincia de Mendoza, Pablo Sarales, ¿se acuerdan que lo mencioné? Porque es el subsecretario de Comunicación Social, Claro, Sarasate. que es el que hizo el trámite para invitar a los periodistas. Marcelo Montenegro, el titular del ente Mendoza Turismo, el MTUR, que les mostraba yo, fue el que pagó por los pasajes. Y Cristian Nieto, asesor en el Senado de la Nación, es su asesor en comunicación. Es el que te llama para putear, generalmente cuando hablas mal de Claro, Cornejo. sí. Para eso son los encargos de prensa. Para putearte Eh, y para hacerte todo más difícil. La denuncia contiene, por supuesto, una síntesis de la investigación que realizó originariamente el portal El Otro, de la provincia de Mendoza. El Otro destacado dice, resulta grave, si querés vamos con ese Yami, resulta grave que tal cual surge del video que se acompaña como prueba, video del programa Argenzuela, ¿Somos nosotros? Ah, sí, sí. perdón. El senador nacional Alfredo Cornejo, secundado por el propio Sarale, reproduzca públicamente el carácter discriminatorio en la selección de los medios que reciben millonarias pautas publicitarias Ah, mira. al calificar como kirchnerista Sí. al diario El Otro y a la señal televisiva de Buenos Aires C5N, que reprodujo las investigaciones del portal local, Sí. para evitar responder, que fue lo que vieron ustedes Sí, ayer, sí, si lo quieren, que- si lo tenés lo volvemos a poner, responder a las preguntas efectuadas por el periodismo sobre los hechos que se denuncian mediante el uso de un lenguaje violento propio de los discursos de odio que atentan Igual, ¿puedo contra decir la algo? pluralidad democrática. Quiero hacer una aclaración acá. Miren, nosotros no hacemos esto por pauta. Pauta. Quiero decir, a mí, sí al medio el otro de allá, porque sí tienen que bajarle pauta a los medios locales por ley. Y ahí sí discriminan a el otro, ¿se llama? El Otro. El otro, sí, ahí sí lo discriminan. Con este programa no es ese problema, chicos. Descubrimos esto, que tiene que ver con la fiesta de la vendimia, con periodistas políticos invitados todo pago, que eso no está mal, repito, no está mal siempre y cuando sirva para difundir la fiesta de la vendimia, no para difundir como hicieron, porque está el correlato, está en las notas, difundieron la visita de Patricia Bullrich a Mendoza, el encuentro con dirigentes y su campaña como candidata a la presidencia, con plata del gobierno de la provincia de Mendoza. Eso es grave. Después eso deriva en otras cosas, como por ejemplo que la empresa tercerizada para pagarle es la empresa del primo hermano de Cornejo. Exactamente. Y eso después Argencor. trae otra cosa, donde el hijo descubrimos tiene 5 empresas, licitaciones. Bueno, Está denunciado también, porque también. se presupone que el hijo puede tener alguna vinculación con lo que generalmente se denomina testaferro o fronting de negocios que pertenecerían a su padre. Pero eso ya es objeto de otra investigación, Sí, sí. que también está judicializada, claro. Cierro diciendo, el último destacado, los hechos relatados por el portal y que nosotros reprodujimos aquí en nuestro programa
han ocasionado un perjuicio al patrimonio público que asciende a la suma de 621.875 pesos y encuadran en el delito de malversación de caudales públicos previsto, que dice, será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere los caudales o efectos que administrara una aplicación diferente de aquella a la que estuvieran destinados. Sí, por ahí vos en tu casa y decís, che, no es tanta guita, no se robó un PBI, 2 PBI. La corrupción no pasa por los montos, ¿eh? La corrupción pasa por el hecho, no por los montos. Entonces, es corrupción llevarse 20 palos verdes, pero es corrupción también llevarte 600 lucas. Que no digo que se la llevan, la invirtieron en periodistas políticos que después no escribieron sobre la vendimia, escribieron sobre el acto político, porque ellos iban a eso. Por eso acá no hablamos de los periodistas como cómplices, nada. Los periodistas dicen, che, va a estar Patricia Bullrich, y vamos. Y de paso chupamos un buen vino, comemos empanadita de ojo de bife. Esa fue la foto, digamos, política del fin de semana pasado, la que estás viendo a nuestras espaldas, ahí la tenés. Fueron a cubrir esto con la plata de los mendocinos. Cornejo, con plata que tiene que administrar la gobernación, dijo, tienen que mandarle pasajes y hacerle, y está así descrito, una cena lujosa a los periodistas y alojamiento. Para esto es lo que está mal, Cornejo, no se enoje. ¿Qué es lo que usted critica con razón de los otros? Entonces nosotros hacemos hincapié en eso, es guita del pueblo mendocino. Pónganla ustedes. Patricia Bullrich tiene mucho que lo bancan, ¿eh? Ya vamos a hablar también en algún momento, porque estamos en eso, de dónde sale la finanza. ¿De qué trabaja Patricia Bullrich? Si no Sería trabaja. una pregunta, pero esto, ¿No? por eso, Cornejo, no se enoje, tranquilo. Nosotros no nos acusamos de nada, ¿eh? Dimos una información. Escuchá lo que decía Cornejo al ser requerido periodísticamente, esto fue anteayer, por un colega que, con la investigación del otro y la difusión que teníamos aquí en C5N, porque insisto con esto, muchas veces uno utiliza a los medios locales que se animan de manera incluso muy riesgosa a publicar cosas en contra o denunciando a las administraciones públicas de la provincia, darles repercusión nacional también los protege, porque de algún modo saben que no están solos contando historias que evidentemente en su provincia no tienen demasiada repercusión por el bloqueo informativo. Bueno, ayer, cuando un colega le preguntaba por este tema, escuchá la reacción que tenía el senador Cornejo. Hace 40 años que se invitan periodistas nacionales justamente, y lo paga la provincia, no ninguna empresa. No sé de qué estás hablando. O sea, yo lo estoy consultando por la denuncia que salió en el medio nacional. no, pero no es una denuncia. En todo caso es un medio kirchnerista que dice eso. Vos reproducido que dice un medio kirchnerista. Mostraron documentación, por eso que le consulto. ¿Qué documentación mostraron? Los documentos de los periodistas. ¿A esa te referís? Por eso le estoy consultando. Por eso le estoy consultando. Por eso le estaba consultando. El gobierno provincial, ¿entendés? Un expediente del gobierno provincial, mostraron los documentos de los periodistas y los periodistas están invitados por el gobierno de la provincia en un expediente público. No veo qué denuncia hay detrás, ¿sí? Una cosa que está informada, que tiene un decreto, y no es a ninguna empresa. ¿De qué empresa está hablando? Que se otorgaron a Cora, a esa empresa, esos recursos. Y que los periodistas vinieron a cubrir una cuestión netamente política y no vendimia. Mira, que te responda la pregunta del gobierno. Y la respuesta del gobierno en realidad está en el decreto, está en la tercerización, está ahí, me parece, ¿no? Pero bueno, nosotros no hicimos la denuncia, pero sí la hizo Alfredo Guevara. Alfredo Guevara Escayola, así es. Alfredo Guevara es un abogado, un reconocido abogado. Reconocido abogado que tiene militancia política y participación política, o sea, no se oculta detrás de ningún mascarón de prueba. Él tiene militancia política, es militante de la oposición allí en la provincia de Mendoza. Se llama Alfredo también. Y se llama Alfredo. Alfredo. Alfredo Guevara, Jorge Rial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Romper el cerco mediático acá en Mendoza. A ver, ¿qué pasa? Porque la verdad que se armó un escándalo alrededor de esto. Lo vimos muy nervioso al senador con esta pregunta del colega. ¿Por qué habla de cerco mediático? Porque precisamente esta denuncia, entre los denunciados está el funcionario que se encarga del reparto de la pauta de publicidad oficial. Es una pauta millonaria que, como siempre, se maneja de manera muy poco transparente y siempre en forma direccionada a determinados medios. Generalmente los medios que
de esta manera son disciplinados, lo que desde el punto de vista de los derechos humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, califica como censura indirecta, bueno, que todos sabemos cómo es este disciplinamiento. Y este funcionario, precisamente, es quien ha llevado adelante esta contratación. Lo que sucede es que el manejo de estas pautas, en este caso, con la invitación a periodistas de La Nación Más, bueno, de TN, de Clarín, se realiza de una manera muy particular, no es como dice Cornejo enojado. La situación es la siguiente, no todos eran periodistas. Estaba el asesor de prensa de Cornejo, que además del Senado, un funcionario público. Este asesor de prensa de Cornejo, al cual también está incluido en el mismo paquete donde le pagan todo, figura en el expediente administrativo como coordinador de prensa. Es decir, una cosa muy extraña que el asesor de prensa del senador Cornejo coordine a una serie de periodistas de medios privados. Claro. Y por otra parte, esto ya es una irregularidad en sí misma, independientemente de lo que suceda con los periodistas, que nosotros no los estamos denunciando porque somos muy respetuosos, obviamente, de la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, en realidad, los periodistas fueron invitados, no tienen nada que ver. Acá el delito está puesto en los funcionarios públicos. ¿Por qué? Sí, además, Alfredo, Sí. perdón, pero acá además hay un hecho, porque son invitados, y es verdad, no cometen ningún delito, son invitados para cubrir la fiesta de la vendimia. Y no está mal. El tema es que fueron a cubrir un acto político, Alfredo, con la plata del contribuyente mendocino. Porque nosotros buscamos el correlato de notas, y todas las notas hablan del encuentro de Patricia Bullrich. Claro, pero es más, en el mismo expediente administrativo, cuando están a qué periodista se va a invitar, se hace una descripción muy detallada de que son todos de la sección política de cada uno de los medios. Porque en el expediente figura, no es que lo digamos nosotros, yo ni siquiera he querido poner en la denuncia los nombres de los periodistas, porque no me interesa. Sí, lo que me interesa recalcar es que en el expediente las invitaciones están hechas a periodistas donde los propios funcionarios radicales, este señor Sarale y los demás denunciados, ponen que están invitando a periodistas de la sección política. Entonces, la idea, ab initio, como decimos los abogados desde el principio, era cubrir una cuestión política, porque si no hubieran, ustedes saben que para nosotros en Mendoza la vendimia es un orgullo, es un emblema de la provincia. Entonces, desde el punto de vista cultural, turístico, pero bueno, se invitó para otra cosa, evidentemente. Le pregunto algo, Alfredo, que tiene que ver, usted mencionó el cerco mediático recién. Sí. Ahora, usted lo está saltando de la manera en la que seguramente cualquier ciudadano, si entiende que hay un delito, debe hacerlo, usted además es abogado, que es presentando una denuncia. Y por la justicia, ¿cómo andamos? ¿Cómo está la justicia mendocina? Digo porque a lo mejor el mismo cerco mediático que tiene de protección el gobierno de Mendoza también lo tiene en el ámbito judicial. Mira, esto es algo que también lo venimos denunciando y estamos saltando en este momento, recién el cerco mediático, pero desde que asumió Cornejo, allá por el 2015, en diciembre, junto con Macri la presidencia, se instauró en Mendoza un régimen que podríamos calificar como autoritario. ¿Por qué? Porque lo primero que nos empezó a preocupar fue la criminalización de la protesta social, pero desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero después de eso, de manera sistemática, lo que empezamos a advertir fue un avance inédito, insólito, que no se veía desde la dictadura militar, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Cornejo hizo las cosas igual o peor que Morales. Hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza es el que era ministro de gobierno de Cornejo. Dalmiro Garay. Llegaron a tener una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia, poniendo a una jueza que fue criticada no por los organismos de derechos humanos solamente, ni por la oposición, sino por los mismos sectores del oficialismo. E incluso yo les digo más, toda esta decadencia y degradación institucional absolutamente antidemocrática y reñida con los valores republicanos,
que veníamos denunciando nosotros desde el inicio del gobierno de Cornejo. Hoy que se está dividiendo el partido de lo que es Juntos por el Cambio acá en Mendoza, que tiene un nombre distinto, y se están dividiendo, bueno, ya el sector de Marchi, que no se sabe si se va a partir o si va a mantener la alianza, ya está planteando precisamente lo mismo, es decir, todo el sesgo autoritario y antirrepublicano. Alfredo, aprovecho que saltamos el cerco mediático para ampliar 30 segundos y compartir con los compañeros lo que es esto de Cornejo en Mendoza. Yo es algo que vengo siguiendo hace mucho tiempo, que hay represión, sobre todo hacia los docentes, sobre todo empleado público que quiere protestar. No hay derecho a manifestarse libremente en la provincia de Mendoza. Cornejo maneja el Tribunal de Cuentas, Cornejo maneja la Oficina de Ética Pública, Cornejo agregó 2 jueces a la Corte logrando la mayoría 4-3, Cornejo puso a Dalmiro Garay como presidente de la Corte, Cornejo puso a Alejandro Boullé también como procurador de la Corte, el jefe de los fiscales, maneja absolutamente todo respaldado por un blindaje en base a la pauta oficial de miles de millones de pesos, poniendo ítems que prácticamente son de la dictadura. Jorge, lo tenés que saber, a los docentes que les paga miseria, son de los peores pagos del país. Les puso un ítem aula, que hay docentes con cáncer que no pueden faltar a hacerse quimioterapia porque les cuentan parte de su sueldo. Así se vive en Mendoza, con los chicos muriéndose de hambre en las escuelas, que no le dan más vianda con calorías, le dan un saquito de té cada 2 tazas de agua caliente que tiene que servir para 2 té. Así está Mendoza, digo, para que conozcan un poco lo que parece que todo brilla, que es la vendimia, que vas a esquiar. Endeudada en dólares. Endeudada con negocios multimillonarios. millones de dólares la endeudó Cornejo en Mendoza, entre otras cosas de lo que decía Branco. Sí, terrible. Terrible lo que vivimos en Mendoza, terrible. Realmente es una situación de un ciclo autoritario realmente, que no lo veíamos, te repito, desde la dictadura militar. Presos políticos, acá se persiguió a la Tupac Amaru igual que y se sigue persiguiendo a la Tupac Amaru. Y todas estas cosas que se dicen, nosotros las hemos denunciado, junto con todos los organismos nacionales de derechos humanos, porque lo hicimos con Ajus La Plata, Berizo Ensenada y YUME, Organización de Derechos Humanos a la que pertenezco, pero con la adhesión de todos los organismos nacionales y provinciales de derechos humanos, desde Abuelas de Plaza de Mayo hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y podría ser la lista enorme de adhesiones que recogimos por estos hechos que recién ahora se empiezan a conocer. Sí, ahora es impresionante, ¿no? Siempre, la verdad, todo lo que hablan, me estoy desayunando de todo esto de los docentes, me estoy desayunando de todo, obviamente, con esa cosa tan de mirada de porteño que nos olvidamos de las provincias. Ahora salta todo esto, como siempre, por la plata, por la impunidad. Por desprolijidad. Por desprolijidad, porque claro, dicen, acá nadie va a mirar. Y se miró. Maneja el tribunal de la impunidad. Claro. La impunidad que les creen que les brinda el poder. Claro, y lo venían haciendo siempre. Entonces, esto es impunidad. Por eso digo, son 600 lucas y no debe ser mucho. En el caso, sí, perdón. En el caso que yo esto que vos comentás de la impunidad, fíjate vos que hay una denuncia donde uno de los hijos de Cornejo, muy joven, comienza a adquirir una serie de empresas y se comienza a asociar con empresarios de obra pública de la provincia de Mendoza. Lautaro. Contratista pública. Lautaro Cornejo comienza a generar sociedades anónimas con un famoso y importantísimo contratista de obra pública de Mendoza, a partir de la gobernación de Cornejo. Claro. Y cuando se produce la denuncia por enriquecimiento ilícito, lo que hizo la procuración, que el procurador es un amigo de Cornejo, y esto no lo digo yo, lo dice el procurador y lo dice Cornejo, porque así fue cuando lo designó, y está todo esto colocado en la denuncia ante Naciones Unidas, lo trasladó al fiscal para que no investigara. Cuando apareció un fiscal que quiso investigar, lo trasladaron. Al día siguiente archivaron la causa. Entonces, nosotros hemos hecho la denuncia, pero es muy bueno que esto se empiece a conocer, porque la regla es la impunidad. Doctor Guevara, ya está, ya saltó el cerco, y lo que me llama mucho la atención es la cantidad de cosas que van llegando. Es impresionante, ¿eh? Cuando abrís una ventanita, se viene un vendaval, una avalancha de cosas que vamos a ir conociendo un poquito más sobre
Cornejo, Y que es- prefiere tildar a los otros de kirchnerista, lo que sea. Repito, la pauta de Cornejo no nos interesa, punto. Sí, es discriminación y es una manera de censura no darle la pauta que le corresponde por ley a los medios de Mendoza, a los que se oponen. Eso sí, y de acá lo repudiamos. Así es, exactamente lo que vos decís. ¿Y por qué este discurso tan violento nosotros lo hemos calificado como discursos del odio? ¿Por qué? Porque es una construcción de enemigo. Entonces, si vos sos un periodista y te califican de kirchnerista, no tenés derecho ni a preguntar. Y lo peor de todo es que de esa manera lo que se coarta es el derecho a la información del conjunto de la sociedad. Nosotros, con este tipo de cuestiones, cuando lo planteamos desde el punto de vista de la defensa de la democracia y los derechos humanos, es porque realmente lo que nos interesa es que la gente esté verdaderamente informada. Sí, Y esto es precisamente claro, el efecto de este tipo de políticas autoritarias. y lo último, en esa lista no figura ningún medio, ningún otro medio. O sea, no está C5, no está Radio 10, no está Porque no Página iban a hacer lo 12, que le pedían. no está a tiempo, porque Precisamente la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente lo que dice es eso. Cuando nosotros hacemos la denuncia, citamos algunas recomendaciones que tienen que ver con esto. Es decir, cuando vos das la pauta y la das direccionada, ¿ok? Estás incurriendo en censura indirecta. En este caso no es pauta, pero es un gasto en publicidad o en promoción, sea cual fuera, sea lo que fuera, también está direccionada. por eso. Entonces, y vos mirá, ya es cuestionable que le pagues a periodistas para que vengan a cubrir tu posicionamiento político con Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, porque eso no tiene un interés público, no es la fiesta nacional de la vendimia que nos enorgullece a los mendocinos, pero además es cuestionable porque es discriminatoria, Claro. porque solamente va a cubrir un aspecto político desde una sola mirada. Exactamente. Y en una Bueno, sociedad democrática debe haber pluralismo, ese es el tema. diversidad. Doctor, le agradezco mucho. Seguramente vamos a ir en contacto. Le mando un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está.